Muy buenos días tengan todos ustedes y en el día de hoy estamos empezando justamente una segunda jornada y la última de este evento. El día de ayer realmente fue bastante interesante porque se tocaron temas sobre varios aspectos sobre las plantaciones de palma aceitera y también el nivel que se discutió y el nivel de los expositores fue bastante bueno, bastante interesante, fue de muy buen nivel y que nos han dado la realidad de las cosas como se están desarrollando dentro de las plantaciones de palma aceitera. Yo puedo un poquito hacer dar algunos alcances sobre eso, y es con relación, por ejemplo, a los aspectos sociales. Hemos podido apreciar que existen varios conflictos, ¿no? Y conflictos muchas veces se deben a la falta de responsabilidad en la aplicación de normas. Yo creo que los funcionarios públicos y en general pueden obedecer muchas veces a algunos intereses, pero creo que esa falta de responsabilidad en la aplicación de normas para que se den permisos, autorizaciones o se den una serie de situaciones para que puedan promoverse las plantaciones, a veces no son muy claras y hay un camino ahí que se colude con la corrupción. Entonces tenemos un problema ahí, ¿no? Tenemos el problema del tráfico de tierras, tenemos un problema de conflictos sociales, intereses que se dan en la zona, y esos aspectos un poco que dificultan o no se ve clara cómo se desarrolla este tipo de actividad. Entonces, ahí podríamos decir que tenemos un problema de responsabilidad en la aplicación de las regulaciones legales, y esto es una generación de una gestión inadecuada que genera corrupción o tráfico de tierras y genera conflictos. Entonces ahí se da ese tipo de situación. Dentro de los aspectos económicos, también hemos visto que las plantaciones son interesantes, ¿no? E inclusive las plantaciones solucionan problemas económicos de la población rural. Hemos visto que a partir de las 5 hectáreas en adelante ya es un negocio, ya sostiene una familia, el poblador se ve con una mejor capacidad económica y puede educar a la familia, a los hijos, en fin, todo, ¿no? Entonces creo que ahí es interesante de repente un poco analizar cuando se tratan de plantaciones de mayores extensiones. Entonces ahí sí habría que un poco analizar si la viabilidad es buena. Pero hay que recordar que existen tecnología, hay que recordar que existen formas de cultivos, ¿no? Ayer muy bien lo ha manifestado las tecnologías que se están aplicando en las plantaciones de palma, las asociaciones de palmicultores, ¿no? Entonces hay un camino muy interesante por ese lado. Entonces también se ve que hay un mercado. Entonces todas las cosas que se desarrollan y que crecen es porque existe un mercado. Entonces este mercado de aceites y grasas y ahora biocombustibles es interesante. Entonces es una buena alternativa, una buena visión hacia el futuro que tenemos que ir trabajando. Eso viene a ser más o menos en el problema y también cabe decir de que se ha manifestado que existen una mejoría, un incremento en la escala de valor, de la cadena de valor de la palma aceitera, ¿no? Porque ya hay asociaciones que son dueños de la primera transformación y de repente ya están negociando algunos productos finales con algunas empresas. Eso más o menos hemos podido apreciar dentro de los aspectos económicos.
En el problema ambiental, acá sí tenemos algunos problemitas, ¿no? Hay el uso de agroquímicos que de repente podría controlarse o cambiarse el agroquímico que no afecte la biodiversidad. Entonces, tenemos un problema ahí de aplicación de agroquímicos. El otro problema es un poco orientado a la valoración de los recursos forestales que son cambiados, ¿no? O sea, cuando uno va a hacer una plantación de palma en tierras donde ha existido o existe bosques primarios, entonces ahí tenemos un problema de valoración del recurso del bosque primario, ¿no? La biodiversidad que tiene ese bosque primario. Habría que valorarlo de acuerdo a lo que existe y darle el precio justo, ¿no? Y no tratar como una tierra eriácea donde se puede eliminar el bosque y usar el suelo. Entonces, creo que ahí hay una situación que habría que analizar. Yo creo que la valorización del bosque primario es importante porque realmente y tiene un valor tanto económico, tiene un valor muy apreciable ambiental. Entonces habría que empezar por ahí. También hemos escuchado mucho sobre los delitos ambientales, ¿no? Y yo creo que los delitos ambientales muchas veces justamente se deben a que nuestras regulaciones no son aplicadas en la medida que se han dado. Puede que hayan regulaciones que no estén muy de acuerdo con una realidad o con la realidad en que vivimos, ¿no? Pueden solicitarse algunas modificaciones o replantearlas en algunos casos. Y esto de las aplicaciones de las regulaciones justamente generan los conflictos, las tenencias de tierras, y eso habría que solicitar a las autoridades, ¿no? Que pongan una atención en ese tipo de situación. Eso más o menos a grandes rasgos es lo que más o menos es el día de ayer se ha tratado, y creo que es bastante interesante y bastante motivador. ¿Por qué? Porque vemos que si hay una buena regulación, una buena gestión, una buena aplicación de las normas o regulaciones legales, creo que se disminuyen los conflictos, se genera una buena inversión. Si hay una buena aplicación de tecnologías, ¿no? En la plantación, también es un aspecto viable dentro de una economía que puede ir creciendo y desarrollando. Siempre hay que tener en cuenta que hay que valorar los recursos que tenemos, y si pesa más uno del otro, dónde hacerlo. Yo me he olvidado un punto que es en la zonificación, ¿no? Dentro de los aspectos económicos creo que la zonificación es importante. ¿Dónde se debe hacer plantaciones de palma? Entonces ayer se tocó el tema de la microzonificación de este tipo de plantaciones. Y creo que creo que ahí sí también hay una responsabilidad del gobierno, del Estado, para ir y identificar estas microzonificaciones y dónde se deben hacer realmente este tipo de plantaciones. La Amazonía es bastante grande y tenemos que ver cómo manejarlo, y tenemos que tener una visión de futuro y una visión también que los aspectos sociales, económicos y ambientales se den, y esto no es independiente de una social o una económica, sino es todo un aspecto integral donde se den todas las condiciones para que haya una armonía dentro de esa situación. También a última hora, ¿no? Nos pedían a nosotros, o los del colegio, hacer un pronunciamiento. Yo creo que el pronunciamiento que podría hacer el colegio como entidad, el colegio en principio es un espacio de opinión, de consulta, donde todos podemos dar nuestras opiniones,
y las conclusiones las podemos alcanzar a las entidades correspondientes, que eso es lo que vamos a hacer en este caso. Creo que al final, con las conclusiones de todos estos 2 días de trabajo o de presentaciones, nosotros vamos a poder llegar a unas conclusiones, y esas conclusiones lo vamos a ir alcanzando a las entidades correspondientes para que tomen en cuenta todo lo que hemos tratado estos 2 días. Eso es lo que les podría decir. Bueno, con todo esto yo les doy la bienvenida a este segundo día del evento, ¿no? Donde vamos a continuar con la viabilidad, con el programa de viabilidad de las plantaciones de palma aceitera en nuestra Amazonía peruana. Muchas gracias. A nombre de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo y Blue Moon Foundation, vamos a presentar la valorización de los bienes y servicios ambientales eliminados por la deforestación en la localidad de Tamsiyacu, en la región Loreto, y en la localidad de Nuevo Requena, en la región Ucayali. Este trabajo lo hemos ejecutado con el auspicio, como ya mencioné, de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo y con el apoyo muy pormenorizado de la ingeniero Lucila Pautrat, quien nos ha dado, digamos, una serie de pautas para poder ejecutar el proyecto adecuadamente. Estamos observando ahora la ubicación del área deforestada en Tamsiyacu, en la región Loreto, que tiene 2.150 hectáreas. Sin embargo, acá observamos el área deforestada, sin embargo observamos que hay áreas ya proyectadas para una mayor deforestación, ¿no? Estas áreas que tienen límite con una línea amarilla son áreas que están proyectadas para una mayor deforestación. Luego tenemos la ubicación del área deforestada en la localidad Nueva Requena. Son 10.926 hectáreas, tenemos las 2 áreas, cada una con aproximadamente 5.000 hectáreas. Aquí presentamos un cuadro con la clasificación de los servicios ecosistémicos de acuerdo a la evaluación de los ecosistemas del milenio. Podemos observar de que los servicios ecosistémicos están orientados a proporcionarnos alimento, nos producen agua o nos proporcionan agua, nos proporcionan también combustible en el caso de la leña, y así tenemos una serie de servicios ambientales y bienes que el bosque nos proporciona, digamos, en su aprovechamiento normal por la población. Presentamos también los métodos de valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Tenemos un primer método que es el método de precios de mercado. Es un método utilizado cuando el bien o servicio a valorar es transado en un mercado, de tal manera que el bien tiene un precio conocido. Luego tenemos el método de valoración contingente, que básicamente consiste en averiguar la disposición a pagar por alguna iniciativa ambiental, es decir, la disposición que tienen los usuarios a pagar por el servicio ecosistémico. Otro método utilizado comúnmente también es el método de costo de viaje. Este método calcula el valor económico asociado al uso recreacional de un lugar turístico, el cual puede ser lógicamente un ecosistema. Luego tenemos otro método de valoración que es el método de costos evitados. El método determina el valor de un bien o servicio ecosistémico bajo el supuesto que es posible reemplazar o mantener los beneficios de este bien o servicio que se ofrece al usuario. Luego está el método de costo de oportunidad. El método consiste en calcular los ingresos, beneficios que dejarían de percibirse cuando un bien o servicio es destinado a un uso alternativo. Y por último tenemos otro método de valoración que es el método de transferencia de valor ambiental, que es la transposición de los valores ambientales monetarios estimados en un sitio de estudio, a través de técnicas de valoración económica a otro sitio que tiene características similares. Acá presentamos un cuadro de métodos de valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos de acuerdo al bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, para madera,
Los métodos de valoración adecuados serían el método de función de producción, el método de precios de mercado, el método de costo de oportunidad y también el método de transposición de valor ambiental. Y así tenemos los otros bienes y servicios, la leña, los productos forestales no maderables, el turismo, la regulación del ciclo hidrológico, la regulación del clima, la regulación del carbono, ¿no? Ahí pueden observar ustedes cuáles son los métodos más adecuados en estos casos. Acá también hemos considerado interesante presentarles un gráfico sobre las categorías de los valores económicos en relación a los bienes y servicios ambientales. Tenemos en la parte superior la valoración económica total, y esta valoración se divide en dos partes, una lo que sería el valor de uso y otro el valor de no uso. Es decir, la suma del valor de uso más la suma del valor de no uso nos da la valoración económica total. Debajo de la valoración de uso tenemos pues el valor de uso directo, el valor de uso indirecto y los valores de opción. Dentro del valor de uso directo consideramos los alimentos, la biomasa, la recreación, plantas medicinales. En el valor de uso indirecto están las funciones ecológicas, el control de la erosión. En los valores de opción están la biodiversidad y la conservación de hábitats. Y en el valor de no uso está, digamos, el valor de la existencia, y en ese caso consideramos hábitats y especies en peligro de extinción, y hay también otros valores de uso que en este momento no los estamos considerando. Ok, para el trabajo que hemos desarrollado en la valorización de los bienes y servicios eliminados en Tansillacu y Nuevo Requena, el flujo de metodología es la siguiente. Primero tenemos la identificación, mapeo, caracterización y evaluación de las áreas dañadas, deforestadas, es decir, los principales ecosistemas, bienes y flujos de los servicios ecosistémicos. Luego tenemos, por otro lado, la caracterización socioeconómica de las comunidades afectadas por la pérdida de estos bienes y servicios. Seguidamente definimos la valorización de bienes y servicios ambientales, y en este caso definimos los criterios de valorización y los métodos de valorización. Una vez que tenemos definidos los criterios y los métodos, obtenemos la información para la valorización. Esta información es información secundaria y también información primaria obtenida en las áreas deforestadas. Y por último, estimamos el valor económico. En base con la información que hemos obtenido, ya estimamos el valor económico de los bienes y servicios ecosistémicos perdidos. Ok, ya para la obtención del valor, digamos, monetario, trabajamos con la fórmula del valor presente neto, y acá estamos trabajando con 30 años, ¿no? Con un horizonte de 30 años. En la fórmula del valor presente neto, como ya todos sabemos, debemos considerar el valor neto anual de la producción que deja de aprovecharse, luego la tasa de interés pasiva y el número de años del horizonte que estamos trabajando. En las dos áreas que hemos mencionado, Tamisillacu y Nuevo Requena, los principales bienes y servicios que se han valorizado son la madera comercial y redonda para construcciones, los productos forestales no maderables, en este caso las hojas de palmeras, por ejemplo Irapay, el tamishi, que es, digamos, una soga que sirve para amarrar casas y para hacer tejidos, el aguaje, todos sabemos que es, digamos, un bien para la alimentación, chambira, que es una fibra para hacer artesanías, y harina, que es una hoja. Bueno, en la harina se utilizan las hojas para techado y también se utilizan los frutos para hacer artesanía. Bueno, y así los demás productos no maderables que estamos viendo. También hemos valorizado la fauna silvestre y los peces, los servicios, el servicio ecosistémico de la producción de energía, es decir, leña, el servicio ecosistémico de regulación hídrica, es decir, el agua, servicio ecosistémico de fertilidad del suelo, servicio ecosistémico del mantenimiento del carbono, que ahora sabemos que es muy importante, y también hemos considerado los costos de restauración de las áreas que han sido deforestadas. Acá presentamos unos cuadros ya de la valorización ejecutada, en este caso para el área de Tamisillacu, y acá estamos valorizando la madera perdida,
Tenemos en la primera línea el volumen de madera comercial existente en el área por hectárea, los metros cúbicos por hectárea, que tienen un valor de 53 metros cúbicos por hectárea. Luego tenemos en la segunda línea el valor de la madera comercial en zonas no aprovechadas destinadas a la conservación, y hemos considerado un 20% de áreas que no serían, digamos, aprovechadas, lo cual equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Luego está el volumen comercial disponible para el aprovechamiento, es decir, la diferencia entre los 53 y los 10, nos quedarían 43 metros cúbicos. Luego el valor de la madera comercial a precios de mercado, en este caso sería más de 4.000 soles por hectárea. Este valor lo llevamos al valor a las 2.150 hectáreas que han sido deforestadas en Tamchillacu, y obtenemos un valor de más de 9.000, casi 10 millones de soles. Ese sería el ingreso bruto. Luego consideramos el costo de aprovechamiento, que está estimado en un 25% aproximadamente de los ingresos brutos, lo que es más de 2 millones de soles. Y el valor neto de la madera comercial estaría alrededor de más de 7 millones de soles. A esto le agregamos el valor de la madera sin valor comercial actual, que se estima en un valor de 136.000 soles. Por lo tanto, el valor total de la madera sería aproximadamente 7 millones y medio de soles. Si consideramos que vamos a trabajar en un ciclo de corta de 20 años, entonces el valor anual, los ingresos anuales netos serían aproximadamente 380.000 soles, y si este valor lo llevamos, si a partir de este valor calculamos el valor presente neto, considerando los 30 años que hemos indicado inicialmente y la tasa de interés referencial, que está aproximadamente en 5.46%, tendríamos un valor presente neto de aproximadamente 5.5 millones de soles. Luego tenemos el cuadro para la valorización, o sea, siguiendo esta misma metodología de tener los ingresos brutos y los ingresos netos, hemos también valorizado los bienes del bosque diferentes a la madera, ¿no? Y en este caso tenemos una primera línea, que es la valorización, por ejemplo, para las hojas de irapay que se usan en techado. Luego tenemos el valor para la madera redonda, el valor para la biodiversidad, el valor para la extracción de aguaje, la valoración en tamishi, la valoración en la extracción de chambira, yarina, y así todos los productos que hemos nombrado inicialmente, ¿no? Hemos ido calculando sus valores netos, y todos estos valores han sido llevados al valor presente neto, es decir, igual a 30 años y con una tasa de interés de 5 punto y pico. En este caso, tenemos un valor de 62 millones, más de 62 millones de soles como valor presente neto para los bienes diferentes de la madera que están considerados en este cuadro. Lógicamente hay otros bienes y servicios, otros bienes diferentes a la madera, pero que nosotros no hemos podido obtener información fidedigna que nos permita llegar a la valorización. Ahora presentamos el cuadro de valorización para la fauna silvestre y los peces que se han perdido en las áreas deforestadas. En este caso estamos considerando la carne de monte, los peces. Igualmente hemos calculado los ingresos brutos, los ingresos netos, y eso también lo hemos llevado, a partir de eso también hemos calculado el valor presente neto para 30 años. Y en este caso tenemos un valor de más de 16 millones de soles. Lo mismo hemos hecho para el servicio ecosistémico de producción de energía, es decir, la leña. Igualmente ahí está el cuadro con los valores que nos han servido para lograr calcular el valor presente neto en el caso de la leña, y ahí tenemos casi más de 1.300.000 soles. Luego hacemos el cálculo para la regulación hídrica, es decir, para el agua que se abastecen las familias en la zona de las áreas deforestadas. En este caso obtenemos un valor presente neto para el servicio ecosistémico de regulación hídrica de más de 12 millones de soles.
Luego está el cálculo del servicio ecosistémico de fertilidad del suelo, es decir, la erosión. Acá partimos de un estudio que se hizo hace algunos años por Benjamín Palomares, donde estiman el valor perdido de suelo por erosión en un suelo, digamos, que ha sido deforestado, en un área que ha sido deforestada, en $165 hectárea año. Este valor lo hemos actualizado para el año 2013 y obtenemos un valor de $230 por hectárea año. Este valor lo hemos calculado en soles, lo que equivale a 64 soles por hectárea año. Esto lo llevamos a las 2.150 hectáreas y luego al valor presente neto, de tal forma que el servicio ecosistémico de fertilidad de suelo perdido por erosión es más de 20 millones de soles. Igualmente hemos hecho la valorización para el servicio ecosistémico del mantenimiento del carbono. Los bosques, como ustedes saben, son muy importantes para el mantenimiento del carbono y ahora han cobrado una importancia muy importante con el tema de cambio climático. No sé si se logra ver bien el cuadrito. Acá inicialmente estamos calculando la biomasa que hay en cada una de las hectáreas deforestadas en la zona de Tamisillacu. Luego que son 207 toneladas métricas por hectárea aproximadamente. Luego el carbono que hay en esas 207 toneladas, que equivalen a 103 toneladas métricas. Todo el carbono no puede ser, digamos, transado, no puede ser negociado, porque al haber la deforestación siempre queda un poco de carbono en el suelo y en los rastrojos que quedan sobre el área. Esto se estima en 20 toneladas métricas por hectárea, el carbono residual, de tal forma que el carbono negociable es 84 toneladas. El CO2 equivalente a partir de este carbono, el CO2 negociable, equivale a 307 toneladas, y si consideramos la superficie de 2.150 hectáreas, el CO2 negociable serían 660.000 toneladas aproximadamente. Si consideramos 30 años, que estamos considerando para el valor presente neto, de tal forma que el CO2 negociable año equivale a 22.000 toneladas. Estamos considerando un precio ponderado por tonelada de $7.8 por tonelada métrica de CO2, lo que daría un ingreso total año de $171.000. El costo de oportunidad, en este caso para plantaciones de palma aceitera, equivale a $171.000 año. Perdón, $1.200 año. El costo de oportunidad por hectárea para las áreas de plantación de palma aceitera tiene un equivalente a $1.200 hectárea año. De tal forma que el costo de oportunidad por tonelada de CO2 equivale a $3.91. El costo de implementación de un proyecto RED, si es que implementaríamos un proyecto RED en las áreas deforestadas, equivale a $0.1 por tonelada. El costo de transacción equivale a $0.005 por tonelada de CO2. Y de tal forma que el costo total para un proyecto RED por tonelada métrica equivale a $4.01 por tonelada, y el costo total año estaría equivaliendo a más de $88.000 para, digamos, las 2.150 hectáreas. La utilidad neta al implementar el proyecto RED sería de $83.452, y la utilidad en soles sería 233.666 soles. Esto introducido a la fórmula del valor presente neto, es decir, en 30 años y con una tasa de interés de 5.46%, nos da un valor presente neto de más de 3.4 millones de soles. Luego estamos considerando los costos de restauración de las áreas deforestadas, es decir, todas las áreas, las 2.150 hectáreas que han sido deforestadas en Tamisillacu, para poder ser restauradas van a tener un costo.
En este cuadro estamos presentando todos los costos, desde los costos de instalación en el año 1 y luego los costos de restauración el año 1, el año 2, el año 3 y los costos de mantenimiento. Al introducir estos valores en la fórmula del valor presente neto, obtenemos un valor de más de 48 millones de soles. Ok, acá presentamos un cuadro, resumen de todos los valores calculados, es decir, los valores de los bienes y servicios perdidos en Tamisillacu en las 2.150 hectáreas. Para madera, más de 5 millones, para el carbono, más de 3 millones de soles, para los productos forestales diferentes de la madera, más de 62 millones de soles, en el caso de la fauna, más de 16 millones de soles, el caso del agua, más de 12 millones de soles, el caso de la leña, más de 1 millón de soles, y en el caso de la pérdida de suelos por erosión, más de 20 millones de soles, los costos de restauración, más de 48 millones de soles, lo que nos está dando un total de más de 169 millones de soles perdidos en las 2.150 hectáreas en Tamisillacu, lo que equivale a más de 60 millones de dólares. El mismo ejercicio se ha hecho para el área de Nuevo Requena, en el cual se han deforestado más de 10.000 hectáreas. En este caso, el valor total de los bienes y servicios ecosistémicos perdidos en Nuevo Requena son más de 803 millones de soles. Luego presentamos un cuadro donde totalizamos las pérdidas tanto para Tamisillacu como para Nuevo Requena. Es decir, hemos sumado las pérdidas en Tamisillacu y Nuevo Requena, y aquí observamos que el valor de las pérdidas en estas dos áreas es más de 973 millones de soles, equivalentes a más de 347 millones de dólares, ¿no? Observamos que realmente hay una gran pérdida. Presentamos unas consideraciones finales y vemos que sobre la base de un estudio elaborado por SNB, el valor presente neto a 30 años para 13.076 hectáreas de palma aceitera, es decir, 13.076 hectáreas de palma aceitera es lo que se ha deforestado, sumando lo que se deforestó en Nuevo Requena y lo que se deforestó en Tamisillacu. Si nosotros valorizamos la palma aceitera, ¿no?, en estas dos áreas, en una plantación en estas dos áreas, se estima el valor presente neto en 374 millones de soles. Si esto lo comparamos con el cuadro anterior, es decir que es casi la tercera parte. Es decir, los beneficios netos que se van a obtener con la palma aceitera son aproximadamente la tercera parte de todo lo que se ha perdido en los bienes y servicios en los bosques deforestados. Las autorizaciones que da el Estado para la deforestación masiva de bosques primarios no consideran los daños ambientales, sociales y económicos. Es decir, que se autoriza la deforestación sin haber hecho un estudio de cuáles van a ser las pérdidas ambientales, sociales y económicas en las áreas deforestadas, ¿no? Lo cual, digamos, es un despropósito. Si vamos a autorizar una deforestación, deberíamos hacer los estudios sobre las pérdidas que van a haber y compararlo con los ingresos que se va a obtener por las plantaciones que vamos a hacer, ¿no? Otra cosa que debemos considerar es que en la Amazonía existen al menos 7 millones de hectáreas deforestadas. La pregunta es, ¿por qué no se promueve el cultivo de la palma aceitera en estas áreas ya deforestadas? ¿No? ¿Qué impulsa al Estado o a sus funcionarios a alentar una deforestación de bosques primarios cuando ya tenemos 7 millones de hectáreas que prácticamente están en desuso? Lo razonable sería de que el Estado impulse a los inversionistas a poder trabajar con los propietarios de áreas deforestadas y de esa forma hacer un programa social de gran envergadura, donde los actores de estas plantaciones de palma aceitera pudieran estar en una asociación entre los inversionistas y los propietarios de áreas deforestadas, que hay 7 millones de hectáreas. Eso, indudablemente, sería un proyecto muy interesante, un proyecto social, un proyecto de desarrollo económico,
y un proyecto que podría dar grandes beneficios. Sin embargo, observamos de que el Estado está apostando a promover la deforestación de bosques primarios con las consecuencias y los daños que estamos observando, con las pérdidas cuantiosas que estamos observando. Voy a presentar ahora unos cuadros sobre las conclusiones de la evaluación, ¿no? Estamos presentando, digamos, las conclusiones de una forma extensa, pero hemos querido que se presenten, que puedan ser leídas adecuadamente para poder comprender la magnitud de los daños. Las áreas deforestadas en Tamisillaco, es decir, en la región Loreto, y en el área de Nuevo Requena, en la región Ucayali, generan cuantiosas pérdidas económicas en relación a la imposibilidad de utilizar la madera comercial, los productos forestales no maderables, la biodiversidad, los recursos hídricos, la fauna silvestre, la leña, el suelo erosionado, el carbono, entre otros, ¿no? Entre otros recursos. Igualmente, se considera dentro de estas pérdidas a los costos que significará la restauración de los bosques deforestados. Las pérdidas totalizan, como ya hemos observado anteriormente, 973.178.130 nuevos soles, lo que tiene un equivalente en dólares a más de 347 millones de dólares. En los últimos años, el Estado y las organizaciones internacionales vienen invirtiendo recursos y esfuerzos en promover la conservación de bosques, en el marco de las políticas y compromisos internacionales relacionados al cambio climático, así como la negociación de los servicios ambientales. Sin embargo, políticas contradictorias dentro del Poder Ejecutivo colocan al Estado peruano en una situación cuestionable y deshonrosa respecto al cumplimiento de sus funciones y de los compromisos asumidos internacionalmente. Es decir, la de proteger a los bosques y de reducir la deforestación a cero. Un adecuado manejo de los recursos forestales, entre ellos principalmente los productos forestales no maderables y otros bienes y servicios, demuestran tener una mayor importancia e impacto en la economía local y en el bienestar de las poblaciones que otras alternativas de uso del suelo, ¿no? Hemos visto ya en la valorización que los productos forestales no maderables alcanzan la mayor valorización, ¿no? Porque económica. Sin embargo, también hay que considerar los beneficios ambientales y sociales que tienen los productos forestales no maderables. Presentamos algunas recomendaciones. Para el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, el MINAGRI, se recomienda desistir de las políticas de promoción de los monocultivos de palma aceitera que vienen generando deforestación en bosques primarios. Acá debemos aclarar, desistir de su promoción en bosques primarios, es decir, que no debemos tumbar bosques primarios para poner palma aceitera, ya que tenemos, como dije anteriormente, más de 7 millones de hectáreas deforestadas, donde es el lugar indicado donde se debe promover el cultivo de la palma aceitera. En el caso del Ministerio del Ambiente, la segunda recomendación para el MINAGRI es inhibirse de autorizar el cambio de uso de grandes superficies de bosques primarios en la Amazonía peruana, porque generan graves daños ambientales y las pérdidas económicas ya ocasionadas a las poblaciones aledañas y al Estado. En el caso del Ministerio del Ambiente, se le recomienda emitir los estándares ambientales y sociales para la instalación de proyectos agroindustriales y o agroenergéticos en la Amazonía peruana. Valorizar la pérdida de recursos por el impacto de las políticas de deforestación, tráfico de tierras, usurpación de predios y autorizaciones de cambio de uso ilegales. Igualmente, a la Procuraduría del Ministerio del Ambiente se le recomienda iniciar las acciones de defensa judicial que corresponden en salvaguarda de los recursos naturales y la calidad ambiental afectada. A la Dirección General de Forestal y Fauna Silvestre se le recomienda pronunciarse y ejercer las acciones de control, supervisión y de las infracciones a la legislación forestal, denuncia de los delitos ambientales y defensa del patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre que corresponden en virtud a su calidad de autoridad nacional forestal. A las fiscalías ambientales especializadas en Loreto y Ucayali se les recomienda presentar las denuncias fiscales que corresponden por la comisión de los delitos ambientales y penales cometidos en las deforestaciones en la localidad de Tamisillaco y en la localidad de Nuevo Requena contra las entidades públicas y privadas
que hayan participado en dichos delitos. Y a la Contraloría General de la República se le recomienda investigar las irregularidades en los procedimientos administrativos para la adjudicación de tierras y la emisión de las autorizaciones de cambio de uso de tierras forestales a usos agroindustriales por parte de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y el Minagri. Bueno, para concluir, debemos remarcar que tenemos más de 13.000 hectáreas de bosques primarios deforestados en los cuales no ha habido ningún estudio de impacto ambiental, no ha habido ningún estudio de certificación ambiental de estas áreas deforestadas para plantaciones de palma aceitera, y se observa que se han festinado todos los trámites, ¿no? Porque áreas tan grandes de deforestación, es decir, crímenes ecológicos tan grandes como los que estamos observando, no deberían pasar para las autoridades. Las autoridades, estoy seguro que saben perfectamente lo que está pasando en esas áreas, sin embargo, no están tomando cartas en el asunto. Observamos también que en estas áreas ha habido movilización de madera, porque al haberse deforestado áreas tan grandes, ha habido volúmenes grandes de madera comercial. ¿Cómo se ha movilizado esa madera? ¿No? Se observa que ha habido movilización ilegal de madera que debe investigarse. Bueno, quiero terminar agradeciendo a la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo y a Blue Moon Foundation por haberme dado la posibilidad de ejecutar este trabajo, que es un trabajo muy interesante en la valorización de los bienes y servicios perdidos en las áreas deforestadas, y también poder comparar con los beneficios que se podrían obtener de la palma aceitera. Y estamos observando de que las pérdidas llegan a ser más de 3 veces los bienes que se pueden obtener. Muchas gracias. Tengo 9 meses en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Todo lo que conozco sobre el caso lo conozco en ese periodo, y se supone que de toda la mesa la presencia más controversial va a ser la mía, porque justamente es esa la dirección la que tiene que dar la autorización ambiental para la operación de estos proyectos de inversión. Hemos escuchado atentamente el excelente cálculo matemático económico que hizo el ingeniero Cometer respecto de las implicancias que tiene la actividad de palma aceitera y cacao, porque el caso de Tanchiyaco que conozco es para cacao específicamente, y que su cálculo es proyectable a todo el resto de las actividades que tengan las mismas características. Es decir, si existen 50.000 hectáreas de palma aceitera ya instaladas, pues ese cálculo se tiene que extender a ellas también, porque es más o menos se trata de las mismas características ambientales en la Amazonía. De manera que si el Perú ha estado perdiendo una cifra equivalente a unos varios millones de soles, algo de casi 1.000 millones de soles por esto de Tanchiyaco, 803 millones, habría que simplemente poner en dicotomía si simplemente el Estado decide, por política de Estado, no perderlos más y simplemente proscribir este tipo de actividades en la Amazonía. No queda otra. Es decir, se tiene que evaluar las posibilidades de hacer una u otra actividad para poder preservar todo lo que se pone esto. Es evidente que este tipo de actividades, por tratarse de cultivos intensivos, en el caso de la palma, casi monocultivo, en el caso del cacao todavía soporta el tema agroforestal, va a tener que aplicarse el mismo cálculo. Entonces, simplemente estamos hablando de tener que retroceder de aquello que se ha venido promocionando desde los años 90 respecto de la ley de promoción a la inversión a la Amazonía, del que deriva el Decreto Supremo 015-2000, que es el que justamente declara de interés nacional el cultivo de palma aceitera en la Amazonía, que viene siendo promocionado en el Perú desde 1969, que vino una misión francesa a decir: ustedes también tienen una franja ecuatorial apta para este cultivo y ¿por qué no la aplican? Entonces gustó en ese momento y por política de Estado se adoptó esa medida,
Y en el gobierno militar se creó la empresa pública de Palma. Luego vino el gobierno democrático, que trajo consigo la liberación de la tenencia de moneda extranjera, alentó una especie de tsunami político con el tema de la subversión y también el narcotráfico. Entonces llegó un momento en que conducir la empresa de palma aceitera llegó a ser tan caro para el Estado porque los costos administrativos eran muy altos y los obreros eran la mitad también cocaleros, es decir, trabajaban medio tiempo en la palma aceitera y medio tiempo en su chacrita, y eso era lo que ellos mismos decían. Entonces se tuvo que cerrar esa empresa y simplemente entró a privatización en el año 93. 2.800 hectáreas se repartieron como beneficios sociales a los propios conductores, como pago de beneficios, y se convirtieron en palmiteros. Otro tanto se vendió y otro tanto pasó en propiedad privada al Ministerio de Agricultura, para que el Ministerio de Agricultura, como propiedad privada, no pública, porque la pública no se puede transferir, pueda seguir haciendo las adjudicaciones. Pero el hecho está en que tuvimos una ley que promocionaba, y ese decreto supremo 015 proponía la palma aceitera no necesariamente como un cultivo, pero tampoco negado como cultivo. Lo proponía como plantación y como plantación forestal, en tierras de aptitud forestal deforestadas preferentemente. Y decía la propia norma con posibilidades de que el concesionario pueda comprarlo. Y ustedes saben que cuando algo se concesiona es porque eso no es de propiedad del particular, sino simplemente que permanece el dominio público en el Estado. Pero cuando se habló en la propia norma del decreto supremo con posibilidad de compra, estaba admitiendo la posibilidad de que estas plantaciones, siendo forestales, porque el artículo 29, literal A de la Ley Forestal y Fauna Silvestre vigente aún la acepta como plantación forestal, la nueva ley ya no, permitía la posibilidad de que la compre. Es decir, se convierte esta en el precursor de aquello que después, más o menos 16 años después, el año 97 más o menos, alguien propusiera de que se puedan dar en propiedad las tierras forestales deforestadas a fin de que se reforeste, es decir, y bajo la condición de que si no revierte nuevamente al Estado, y que se llamó Ley de la Selva, pero eso ya estaba en el año 2000 con esta posibilidad de compra que ofrecía. Es decir, había en ese sentido. ¿Por qué entonces hubo esto de proscribir el tema de la palma aceitera, el camu camu, el palmito y muchas otras cosas como especies forestales? Seguramente porque serían algunas de ellas, como la palma aceitera, no nacional. Por lo tanto, tendríamos que proscribir pino, eucalipto y todas estas cosas en otras zonas del Perú. Lo que pasa es que hubo una especie de castigo a la forma como se hizo aquella norma que se llamó Ley de la Selva cuando se pretendió eso. Y el castigo fue: lo hiciste mal, lo hiciste a través de normas submarino. Es decir, si lo hubiese hecho más abiertamente, todo hubiese pasado y hoy día estaríamos frente a una nueva realidad en la legislación ambiental. Pero por castigo se dejó que esto deje de considerarse como especies forestales, no importa que tengan hasta 30 metros de altura, no importa que capturen carbono, no importa eso. Simplemente hubo una actitud de ese modo, porque no nos olvidemos que la ley más cara de toda la historia del Perú es la 9.29763, porque costó mucha plata y que aún está en vacaciones porque su reglamento tiene que aprobarse para que tenga vigencia. Y fue tan participativa que muchas de las cosas que se pusieron ahí fue por efecto del tema participativo, y en ese sentido se dijo esto y se determinó que plantaciones de este tipo no más consideradas como forestales. En fin, dicho estas cosas, hablamos también de lo que tiene que ver la Amazonía en sí respecto de la exposición que se ha visto y las recomendaciones que existen. Tendríamos que determinar que el Estado acuerde como política de Estado, no como políticas de gobierno, o sea, política para siempre,
el hecho de que la Amazonía no sirva más para este tipo de alternativas. Entonces, tendríamos que coincidir en el hecho de que cuando de los 77 millones de hectáreas que tiene la Amazonía, y si alguna vez se dijo que habrían 1.117.000 hectáreas aptas como para palma aceitera, esto equivalía más o menos al 1.47% de ese total. En las plantaciones efectivas dice que son 50.000, que es un 0.07% de la Amazonía total. Tendríamos que convenir en que todavía no se ha llegado al 1.47, estamos muy lejos de eso, porque Colombia, que tiene 6 veces más que el Perú, no ha llegado a pasar de 600.000 en plantaciones efectivas. Si se llegase al 1.47%, tendríamos que determinar si ese 1.47%, extrapolado con los cálculos hechos que van a salir muchísimos millones de pérdida, simplemente se tiene que descartar como posibilidad para la Amazonía. Entonces se le tendría que decir al presidente de la región de Loreto, cuando dijo: de las 40 millones de hectáreas que tiene nuestra región, quiero que me encuentren 100.000 para este tipo de cultivos, porque quiero generar empresa y quiero generar valor y quiero generar empleo. Y 100.000 significa 0.25% de nuestra insección. Si me encuentran 100.000 hectáreas de aptitud agropecuaria para promover yo este tipo de cultivos, dígame por favor, porque quiero hacerlo. Tendríamos que decirle que simplemente no por las recomendaciones que hemos dicho. Eso no lo decido yo. Es decir, todos quisiéramos ver a la Amazonía como a la bella mujer de la linda cabellera y que no se le arranquen mechones. Pero ya tenemos 3 millones de hectáreas de mechones arrancados a la Amazonía y solo 600.000 de cultivos, porque los otros 2.4 son las ciudades de Tarapoto, la ciudad de Iquitos, la ciudad y todas las otras. No estamos contando para nada las 250.000 hectáreas anuales que se deforestan por otras vías, que no se trata de cacao ni de palma aceitera. Simplemente estamos hablando de las ciudades y los centros poblados que ya existen. La recomendación aquella, en primer lugar, las cifras que yo conozco es que no existen 7 millones, sino 3 en la Amazonía y 7 en la sierra. Pero igual suman 10 millones de hectáreas deforestadas. Y en ninguna de ellas se podría acceder, porque nadie sabe dónde están esas 3 millones. Nadie sabe. El presidente de San Martín, regional de San Martín, mucho antes de que sospeche que iría a llegar a ser primer ministro, dijo en su primer gobierno: quiero que me señalen dónde hay 5.000 hectáreas juntas de esas que están deforestadas para yo poder otorgarlas en concesión para fines de reforestación o para fines de conservación. Porque hemos olvidado que esos 3 millones son poblados, son invasiones, son una serie de actividades en la que los estudios de zonificación ecológica y económica que ya existen, como por ejemplo de San Martín, cuando uno superpone las tierras de aptitud con las de las ocupaciones, se da cuenta que es prácticamente imposible hallar esas 5.000 hectáreas juntas. Entonces va a ser bastante difícil que en esas se hagan este tipo de cosas. Sin embargo, se ha detectado que podrían ese 1.100.000, estarían de ellas más o menos un 70% para estos fines. Lo que tenemos que evaluar al final es si es cierto que esta actividad debe ser eliminada, aun cuando solo cubra en el total de la Amazonía ese porcentaje, y a pesar de los beneficios que podría tener en el tema social por los perjuicios que podría tener respecto de este tipo de valorización. Entonces creo yo que eso lo tenemos que poner en la balanza para que sea el Estado, en base a las recomendaciones que se puedan salir de foros como este, y tome la decisión en ese sentido, y si realmente existe eso como alternativa para la Amazonía, que sin este tipo de actividades, frente a lo que ya está ocurriendo con las ocupaciones espontáneas de más o menos por encima de las 200.000 hectáreas al año, o las 50.000 hectáreas no más que se ha deforestado por el tema de la minería ilegal, se tenga que decir que no. Y al decir que no a esto, tenemos que estar muy seguros de tener que decir que no a la tala ilegal, que está legalizándose mucho, a la exportación brutal ilegal, a la ocupación espontánea de tierras en la Amazonía, a la minería ilegal, es decir, cosas.
y dejar que la selva sea lo que quisiéramos que sea, la bella mujer de la completa cabellera, en el que sus habitantes no tengan otro tipo de actividades y de repente acostumbrarse a que solamente puedan ser para fines ecoturísticos o para estudios antropológicos, pero habría que poner en la balanza. Lo que sí sé es que cuando se trata de servicios ambientales, hay que ponerse en el lugar de que el desarrollo sostenible a veces requiere de que para hacer tortillas se tenga que romper algún huevo. Y seguramente yo creo que eso es lo que tenemos que poner en la balanza, porque todos queremos que el desarrollo sostenible se base en el trípode de lo económico, lo social y lo ambiental. Y en tema de servicios ambientales, con una ley que alguna vez se propuso desde el Ejecutivo y no salió, y para muchos felizmente que no salió, porque está, parece no bien estructurada, tiene que definirse qué es lo que realmente va a hacerse con lo que estos servicios se prestan en la Amazonía y darse cuenta de que se pueden compensar con algunas cosas los daños que se hacen con otras. En resumidas cuentas, tendríamos que llegar a decir simplemente no más a esto y tendríamos que suspender lo hecho hasta la fecha, pero que lo que está hecho hasta la fecha se ha hecho sobre la base de las normas. Respecto, y solamente para cerrar, al tema de los bosques de producción primaria, bosques primarias, bosques de producción permanente, bueno, si son bosques de producción permanente, simplemente ahí no, porque son tierras de uso forestal y ahí no, simplemente no. Ahora, si son tierras de actitud agropecuaria y tienen bosques primarios, nadie dijo que no, no lo dijo la ley, entonces que lo diga la ley, porque la ley dijo bosques con cobertura boscosa y nunca dijo qué tipo de cobertura boscosa, si es primario, si es secundario, nada. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que solamente creemos hablamos del 0,15 cuando hablamos de los bosques de aptitud forestal, pero que estén deforestadas. Pero también ese es en el caso de que sea plantación forestal. Pero en el otro caso es plantación agrícola, y en la plantación agrícola podría ser en tierras de actitud agropecuaria, pero que tengan cualquiera sea la cobertura, siempre y cuando tenga, pues, en el caso que sea pertinente, su autorización de cambio de uso y el de la tala de bosque. Ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Tarcisio. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo y al Colegio de Ingenieros del Perú por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Yo voy a hacer un comentario desde lo que mencionó el ingeniero Carlos Rincón y hacia lo que hemos escuchado en la exposición virtual de Roberto Cometer, y también me voy a referir a algunas cosas que se han mencionado con relación a estas visiones. Lo primero que tengo que decir es que permanece en mí, al escuchar estas tres exposiciones, una clara división y una clara intención de dividir y colocar en antagónicos lo agrario de lo forestal. Y eso es una cuestión que pasa por la manera como hemos venido generando las políticas públicas en este país. Y creo que esa es una cuestión que nos debería llevar a reflexión cuando tanto expositores como funcionarios se refieren a las políticas públicas de bosques en pie y las políticas agrarias o de desarrollo de monocultivos de una manera totalmente antagónica, como blanco y negro. Es decir, o hacemos esto o hacemos lo otro. No hay forma de colocar esto en una visión de paisaje, en donde tenemos Amazonía con bosques en pie, gente dedicada a la agricultura, gente dedicada a la madera, a los productos no maderables, etc. Y eso creo que es una cuestión que debería llevar a reflexión justamente este foro, porque tienen dentro a los ingenieros agrarios, a los ingenieros forestales, y son los que tienen que, de donde creo que tiene que salir la investigación y el impulso para que dejemos de tener estas visiones, digo yo, por poner un calificativo muy personal, maniquea, ¿no? En el sentido de que es uno o lo otro, y en el medio está la población que es regulada por esas políticas públicas. Y esa población está sintiendo que no están viendo lo que está ocurriendo en realidad en la Amazonía, en San Martín, en Tingo María, en Madre de Dios, y están viendo que más bien otras actividades, como las mencionadas, minería ilegal, deforestación no productiva, etcétera, pasan por encima de esa división
que podría, desde mi punto de vista, convertirse en una visión holística de país desde lo agrario y forestal. Era un primer tema que quería poner sobre la mesa, porque justamente, y quiero ir a lo que mencionó el ingeniero Rincón, esto de mencionar que las normas y la aplicación de las normas es uno de los problemas centrales de este tema de Palma, creo que da en parte el punto importante de discusión. Es decir, tenemos normas, por un lado agrarias y por otro lado forestales, que han cruzado en algunos momentos, como mencionaba el doctor Tarcisio, de manera muchas veces no tan, digamos, exitosa. Se mencionó el tema de la ley de la selva, seguramente una norma promotora como el decreto legislativo 1064, que es el que se ha mencionado antes, o el decreto legislativo 1090, tenía muy buenas intenciones para algunos, no voy a criticar eso. Sin embargo, no solamente la manera como se aprobó, sino las consecuencias que tuvo al momento de intentar implementarse fueron nefastas. Y otra vez creo que como una decisión de política pública, lo que quedó en el ojo de la gente fue: ¿quisiste destruir la Amazonía para venderla a otros o quisiste destruirla para entregársela a grandes capitales? Y justamente el hecho de contar con normas con tantos vacíos o de implementar las normas de manera tan unilateral es lo que nos lleva a la sociedad civil, yo pertenezco a la sociedad civil, o a las personas que están en el campo, a reaccionar ante estas normas, en algunos casos defendiendo sus propios intereses, que es a donde quiero ir, y en otros casos defendiendo los intereses comunes, ¿no? Los bienes comunes. Y ahí quiero pasar a este tema de interpretación de normas. Las normas están hechas por hombres, por cada uno de nosotros, porque pasamos un poco de nuestro poder de decisión al Congreso o al Poder Ejecutivo. Bueno, en este país, en realidad, decir el Congreso es casi un despropósito, porque como todos ustedes saben, el Poder Ejecutivo es el que saca, normalmente por decretos legislativos o decretos de urgencia, las normas más importantes. Pero digamos que están hechas por hombres y tienen que reflejar aquello que queremos como país. Y ahí coincido completamente que debería reflejar una decisión política de si queremos o no promover, y ahí viene la otra cosa, o el punto de corte que quería hacer. ¿Qué queremos promover? Y ahí no mezclaría el uso de monocultivos a gran escala, por no referirme solamente a La Palma, de cualquier monocultivo a gran escala, como el que se ha mencionado aquí, 7.000, 3.000, 20.000, podríamos copiar el ejemplo colombiano de 100.000 hectáreas juntas, ¿no? O, y ahí quiero hacer la diferencia, o algo que se suele confundir con esto, que es utilización de tierras agrícolas que antes servían para, por ejemplo, 10 hectáreas que antes servían para otra cosa, cuando se coloque Palma. Yo creo que esa es una diferenciación importante que hacer cuando hablamos de políticas públicas, porque al meter todo en un mismo saco, parece que estos impactos se aplican a todo y a todos los actores que realizan esas actividades, y eso no es tan cierto. Las normas son diferentes, la manera como se otorga derechos sobre 3.000 hectáreas o 6.000 hectáreas es una, la que se hace para regularizar propiedades otra, son realidades diferentes, y creo que la política pública del Estado debería observar esta diferencia. Y también esto va a tener directa relación con la afectación que va a producir. Como tengo poco tiempo, voy a ser muy resumido con lo que se ha expuesto en la presentación del ingeniero Cometer. A mí me encantaría que el bosque significara para nuestro país lo que aparece aquí. Estaría feliz, yo firmaría todos los días eso, pero tengo que reconocer que para nuestro Ministerio de Economía y Finanzas y para nuestro país, lo que cuenta es cuánto vas a invertir y cuánto dinero vas a gastar en una inversión. Los costos que están colocados acá, en una valorización real de las que hacen los ministerios para encontrar los impactos ambientales y sociales, no son los que aparecen aquí, hay que decirlo. Yo también quisiera que nos basáramos en lo que señala el informe de los ecosistemas del milenio y las metodologías, y llegáramos a montos como de $2 millones al año por 10.000 o 12.000 hectáreas. Es más, luchamos para que eso sea cada vez más así. Pero si le preguntan a las 380 familias o 400 familias que están involucradas en este estudio, a las cuales se les ha hecho la valorización de cuánto les significa el agua, ¿dónde está ese valor? Si sienten que tiene un valor exacto, el valor intrínseco está, porque tienen agua, porque tienen madera, porque tienen productos no maderables, etc. Pero el valor real es diferente.
Y hasta que el Estado no haga hacer valer, les informo que creo que está en el Congreso actualmente la ley de retribución por servicios ecosistémicos, si no tenga políticas fuertes para que esa valorización entre en cuentas públicas, le resulte en una retribución real a las personas y a las familias que están en el campo, vamos a seguir teniendo este número como un número que comparar de manera por lo menos irreal, diría yo. Porque ese valor está, por ejemplo, el valor de la biodiversidad que se menciona de 50 millones de soles, que es uno de los que eleva bastante el promedio. A mí me encantaría que ese bosque primario, fuera de áreas protegidas, alguien lo valorara en 50 millones de soles. Pero eso es cierto, eso está en una cuenta pública o en algún lado, hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que empujar para que si queremos hacer esta valorización y poner sobre la mesa en el MEF, oye, asuman las externalidades que produce esto y pónganlo en la norma, hay que hacer mucho todavía para que esto sea real. Solamente creo que me queda poco tiempo. Cinco. Si es 5, entonces voy a seguir con el tema de dónde hacer estas plantaciones. Yo creo que un problema principal que se ha presentado con el marco legal es quién decide dónde se hacen este tipo de inversiones. Y quiero ahí mencionar que varios estudios jurídicos, pero también de la realidad de cómo se han producido estas inversiones, llevan a determinar de que a veces ha decidido el inversionista, a veces con la ayuda de Promazonía o del Estado para identificar, pero nunca queda claro si hay una decisión antes de que se produzca la inversión, en donde el Estado pueda, de repente no hacer una valoración tan grande como esta, pero por lo menos el Estado pueda tener claridad sobre la manera como está decidiendo preferir el uso del suelo agrícola, que ahí está la triquiñuela, no tiene bosque encima, pero el suelo puede ser agrícola si hago, claro, de acuerdo a lo que a mí me han explicado, yo soy abogado, no entiendo mucho de esto, pero creo que cualquier cosa puede terminar siendo agrícola si le pones la tecnología adecuada. El problema de eso es cómo decidimos en política pública, en qué lugar se hace, y si cuando decidimos hacemos que las personas que van a invertir asuman las externalidades que van a producir esto. Pero ahí hay otro problema. Yo creo que la valoración no debe ser solo económica. Hay un problema social muy fuerte. Le hemos venido diciendo a las personas en la Amazonía que no pueden deforestar, que está mal deforestar, que no corten para plantar. Es más, el Código Penal que están utilizando ahora para perseguir a las empresas que hacen monocultivos, se ha utilizado ya, algunos lo han celebrado mucho, para encausar a personas que han deforestado, ¿no es cierto? Entonces, socialmente estamos diciendo que no se debe hacer, pero legalmente estamos diciendo en ciertas condiciones sí se puede. Entonces, eso tiene que quedar muy claro al momento de definir cómo decide el Estado que ahí sí se puede deforestar, y bajo qué parámetros, y bajo qué participación de los terceros que podrían quedar afectados, que es el nivel en el que me preocupa. Si yo en Barranquita he tenido un montón de gente diciendo, oye, yo quiero entrar acá para hacer más chacra, y tenías al Estado diciéndole, no puedes entrar más porque es bosque, y de repente un día, por una decisión, viene una empresa y lo puede hacer, hay una cuestión social importante en esa acción. Entonces, eso se tiene que considerar al momento de ver políticas públicas y diferenciar. Con eso no quiero decir que en ninguno de los casos se debería permitir, de hecho, no ha sido nunca la posición, pero una cosa importante es no solamente valorarlo económica y ambientalmente, sino ver los impactos en la implementación de la norma y los efectos que puede tener en conflictos sociales potenciales en adelante. Solamente para terminar, cuando se colocó la palabra compensación o cómo compensar este tipo de actividades, recuerden que la compensación es el último de los aspectos a considerar en términos de política ambiental. Antes de compensar o antes de pensar en, bueno, destruí este bosque y te doy esto, tienen que evaluarse los impactos y si estos son tolerables por la norma. Es decir, tienes que pasar por todas las otras etapas para ver si la viabilidad, que es el motivo del conversatorio, en realidad hace que el Estado decida entregar esa tierra. Entonces, no se puede convertir ahora en un tema de, bueno, ya vamos a dejar que se hagan estas inversiones, pero vamos a compensar.
Y recordemos también que tenemos un sistema para poder hacer esas evaluaciones, el sistema de evaluación de impacto ambiental, y que se está discutiendo actualmente un sistema de compensación adecuado, y que hasta ahora, por lo menos de lo que yo he escuchado, están pensando sobre todo en naturaleza por naturaleza, no tanto en un valor económico. Entonces, tampoco volverlo todo, bueno, ahora compensamos y se terminaron los problemas de identificar áreas. Y solamente para un comentario, yo creo que es relevante mencionar lo del cambio climático y lo de reducir la deforestación a cero, pero hay que también ponerlo en contexto de un país que no va a reducir la deforestación a cero. Entonces es una visión, un cero absoluto, es una visión que no tiene ni siquiera los compromisos que tiene el país. Es obvio que el Perú todavía no ha terminado de desarrollarse, pero ahí viene el tema de la decisión política, que comparto totalmente con Tarcisio, es necesaria, de decidir dónde voy a hacer ese cambio de uso que va a ser permitido desde el punto de vista ambiental, social y económico, como se ha planteado acá. Considerando eso, me parece que estaríamos mejor como país, y además podríamos exigir a las empresas, que es el otro tema, que se coloquen en los estándares que necesita para poder realizar esas actividades. Y no me quiero referir solamente a las empresas de palma, lo mismo debería suceder con los que desarrollan actividades mineras, lo mismo con hidrocarburos, etcétera. Pero pedir las reglas claras antes de, yo creo que es beneficioso para todos, pero el Estado tiene que cumplir un rol de colocar un estándar bastante más alto y tomar decisiones más fuertes antes de las inversiones. Nada más hasta por el momento, y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor José Luis Capella. Yo estoy trabajando ahora con una organización, una ONG que se llama Agencia de Investigación Ambiental, y venimos trabajando en el Perú hace aproximadamente 5 años, y nuestro enfoque inicial ha sido en el tema de tala ilegal, que es un tema en el que seguimos trabajando, y nuestra aproximación a esos temas es tratar de hacer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo en el campo, identificar problemas en las cadenas de producción o cadenas de comercialización de productos que generan deforestación, y a partir de ese análisis tratar de promover mejoras en las políticas o implementación de políticas que ya existen y que tengan algunos problemas de implementación, ¿no? Trabajamos en ese sentido en el tema de tala ilegal, seguimos haciendo el seguimiento de un informe de investigación que publicamos hace 2 años sobre el lavado de madera, y por lo tanto el comentario del señor Andaluz sobre que debemos tener más fuerza en el tema y tener seriedad en el tema de la lucha contra la tala ilegal, completamente de acuerdo. O sea, no es uno u otro los problemas que debemos enfrentar respecto a las amenazas contra la Amazonía, son todos, ¿no? Es difícil, no es fácil hacerlo todo a la vez, pero hay que mantener o tratar de mantener un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, en el último año hemos empezado a revisar y a tratar de entender mejor qué es lo que está ocurriendo en el sector de La Palma, no porque sea un problema o no porque fuese un problema muy grave en el momento en que empezamos a verlo, hace aproximadamente 1 año, sino por la amenaza que significaba en el mediano plazo, ¿no? Estábamos en una situación a comienzos del 2013 en que obviamente previo a la deforestación de Tamchiacu y a la expansión de la deforestación en Nueva Requena, pero una situación en la que teníamos aproximadamente unas 50.000 quizás hectáreas dedicadas a palma aceitera, lo que comparativamente con la situación en otros países, incluso en la región, es mínimo, ¿no? Pero el tema principal era esta amenaza o esta que se percibía a través de las declaraciones políticas y de la industria, hablando de la necesidad, de la posibilidad de expandir a 1,5 millones de hectáreas, ¿no? Y eso sí es un tema que nos preocupa, sobre todo porque a pesar de que ha habido declaraciones políticas y de ministros diciendo que se ha identificado más de 1 millón de hectáreas que son idóneas para La Palma o favorables para La Palma, nosotros hemos hecho pedidos de acceso a información y nos han respondido que no existe tal data oficialmente el Ministerio de Cultura. Entiendo que SPDE también hizo este pedido más de una vez y también les respondieron lo mismo.
Entonces, eso nos lleva a una de las preguntas que acaba de plantear José Luis Capella, que es ¿quién decide dónde se hace la palma? Y ese es el tema que nos preocupa, ¿no? Entonces, quiero tocar rápidamente 4 temas aquí. Para empezar, comentando sobre la presentación de Roberto Cometer sobre el tema de valorización económica. Claro, sería, o sea, como decía José Luis, sería ideal que todo el mundo viera los bosques con ese valor, ¿no? Es difícil, pero por otra parte sí es necesario y urgente que empecemos a incluir todos estos costos o estas externalidades sociales y ambientales que se quedan fuera de la estructura de costos de los proyectos, ¿no? Entonces los proyectos consideran entre sus costos simplemente meter al tractor y remover la cobertura boscosa y luego empezar a plantar, pero no se está considerando, sin ir tan lejos o tan detalladamente como el estudio de Roberto Cometer, pero cosas más básicas como qué significa no tener ese bosque ahí para las comunidades que están alrededor, el tema de la pesca, la alimentación y el agua, digamos, ¿no? Para empezar. Más allá de temas que pueden sonar un poco todavía sofisticados y exóticos como el tema de los bonos de carbono, pero el problema es que estos costos sociales finalmente los va a terminar cubriendo de un modo u otro el Estado, ¿no? Porque esta es toda la gente que es o desplazada o que termina perdiendo acceso a los recursos, de un modo u otro va a tener que ser subsidiada por el Estado, y de esa manera el Estado y todos nosotros estamos subsidiando a la empresa privada, que puede ser un modelo válido, pero debería estar de modo explícito y transparente, debería estar claro que es el modelo. Si es la decisión política del Estado, debe quedar transparente, y al no incorporar estos costos no lo vemos, ¿no? Un tema principal para nosotros es toda esta falta de claridad que hay alrededor de la definición de los bosques, ¿no? Cuando hablamos de deforestación, por ejemplo, depende con quién habla uno, depende si habla, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente, o se habla con el Ministerio de Agricultura, o se habla con gente de la academia, o se habla con gente de la empresa privada. ¿Qué significa realmente deforestación? Porque, por ejemplo, en esta mesa que se mencionó ayer, la mesa que mencionó Belmira, que se ha creado a partir de la invitación del Ministerio de Agricultura a algunas organizaciones de la sociedad civil para empezar a conversar sobre el tema de palma, encontramos que mientras nosotros hablamos de deforestación para la instalación de palma o destrucción de bosques para la instalación de palma, nuestra preocupación al respecto, para algunos funcionarios en realidad no se está produciendo destrucción de bosque porque aquellas tierras que tienen cobertura forestal pero que no tienen capacidad de uso mayor definida como forestal o de protección no es considerada bosque. Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes términos y es una torre de Babel, no nos entendemos, ¿no? O sea, yo digo, oye, pero esto está deforestando. Y ellos dicen, no está deforestando porque eso no es bosque. Parece bosque, tiene árboles como bosque, tiene animales como bosque, ha estado ahí por los últimos 30 o 50 años, pero en realidad no es bosque. Es un espejismo, es una confusión, ¿no? Entonces, hay cosas ahí muy importantes y de base que tenemos que aclarar y en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Hablar de que promover plantaciones sobre áreas degradadas, por ejemplo, genera también otra discusión paralela. Ok, pero ¿qué es degradado? ¿A partir de cuándo? ¿Se puede recuperar o no se puede recuperar? Es una zona que puede tener deforestación aislada, pero que puede ser recuperada. ¿La queremos recuperar o ya es degradado y se da por perdido? No tener estudios de valoración sobre eso no contribuye a tomar decisiones razonables, ¿no? Y desde un punto de vista de eficiencia para el Estado también, tratar de verificar estudios de capacidad de uso mayor de suelos presentados por empresas privadas para el Estado es muy complicado en términos de logística, es muy caro, es muy difícil llegar, mientras que análisis de cobertura forestal histórica
se vuelve cada vez más factible, más a la mano a través de las imágenes satelitales. Ya no es un misterio, casi cualquiera con un mínimo entrenamiento lo puede hacer, y es algo que nos ayudaría mucho más a tener un control mejor sobre nuestros bosques si decidimos entrar a definir bosques más allá que por la capacidad de uso mayor de los suelos. Porque entonces, ¿es importante o no es importante el tema de bosque primario? Porque cuando nos sentamos a discutir sobre la situación de la Amazonía, todos terminamos hablando de bosque primario y de la importancia del bosque primario. Pero, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos acceso a 4 estudios de impacto ambiental presentados por el Grupo Palmas al Ministerio de Agricultura, y los revisamos. Y ellos mismos, en sus propios estudios de impacto ambiental, reconocen que de implementarse los proyectos se deforestaría casi 16.800 hectáreas de bosque primario, definido por ellos mismos como bosque primario, ¿no? Luego otros serían 366 hectáreas de humedales, casi 7.000 hectáreas de bosque secundario, ¿no? Según nuestro análisis, en realidad 23.000 de esas hectáreas son bosque primario. Pero en fin, el asunto es, la misma empresa privada le está diciendo al mismo Ministerio de Agricultura: voy a deforestar 17.000 hectáreas de bosque primario, y está bien, porque en realidad, según mi estudio, la capacidad de la tierra es agrícola, ¿no? Y el Ministerio de Agricultura lo está aprobando porque considera que, por lo que hemos podido conversar en estas reuniones con algunos funcionarios, porque la interpretación es que si el terreno es agrícola, no pueden decir que no. Si la capacidad de uso mayor de la tierra es agrícola, no pueden decir que no, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que hay espacio para una discusión más legal o de pronto incluso constitucional sobre realmente qué es lo que debe proteger el Estado, cuáles son estos fines mayores o estos recursos que nos pertenecen a todos, que son patrimonio de todos y sobre los que se está decidiendo con base en un estudio de una empresa privada que resulta demasiado caro y que muchas veces no puedes ni siquiera ser verificado por el Estado antes de dar la aprobación, ¿no? Entonces, el que la capacidad de uso mayor de la tierra en la práctica esté siendo definida por la empresa privada, consideramos que es un problema, nos parece un riesgo, porque puede ser que sean estudios veraces, pero puede ser que no. No se trata de acusar a una empresa o a otra, se trata simplemente del rol fiscalizador del Estado, ¿no? Y que se vuelve cada vez más complicado. En el camino, por ejemplo, también a tratar de entender mejor cómo es el proceso de toma de decisiones para autorizar el acceso a la tierra, o las adjudicaciones de tierra, los pedidos de las empresas privadas. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la opinión, si bien se pide opinión a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, la opinión de la Dirección General no es vinculante, ¿no? O sea, si la Dirección General opina que no se debe entregar una tierra, igual su opinión no es necesariamente incorporada o no necesariamente respetada en la toma de decisiones. Y ese es un tema que nos parece que debería ser revisado también. No me debe quedar mucho tiempo. ¿O? 2 minutos. Ok, entonces solamente para ir rápidamente sobre el tema de emisiones de carbono, para esos 4 estudios que fueron los que pudimos acceder, porque de las otras empresas privadas que están solicitando tierras, adjudicaciones, hemos estado pidiendo los estudios de impacto ambiental a través de transparencia, pero todavía no los hemos conseguido, nos dicen que todavía no los han presentado y por eso todavía no están disponibles, pero según aplicando, digamos, fórmulas que son aceptadas por la academia, calculamos que entre 150 y 160 toneladas de carbono son emitidas por la deforestación de cada hectárea, ¿no? Y de ellas, también, nuevamente, aplicando estudios científicos y estudios académicos, se ha demostrado que las plantaciones de palma solamente capturan aproximadamente 40 toneladas por hectárea, ¿no? O sea, tenemos que de todas maneras
en términos ambientales, más allá de los temas de biodiversidad, en términos de simplemente emisiones de carbono, remover bosque y plantar palma solamente termina recapturando a lo mejor un cuarto de las emisiones de carbono, ¿no? Y ahí es importante contextualizar todo esto, obviamente, en los compromisos internacionales del país. Es cierto que deforestación cero es imposible y además no necesariamente algo que el país quiere tampoco. El compromiso del país es deforestación neta cero, que significa balancear la deforestación en realidad. Y puede ser una decisión o un anuncio o un compromiso que sea imposible de cumplir, pero entonces también, nuevamente, el Estado tiene que pensar mejor a qué se compromete y a qué no. Y tomar decisiones que podamos entender, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos que se sabe que hay 3 millones de hectáreas deforestadas, 7 millones deforestadas, 10 millones deforestadas, nadie sabe realmente cuánto, y lo que más a mí me impresiona, no siendo forestal, es que nadie sabe dónde están, y yo digo, ¿cómo puede ser que sepamos que hay 3 millones pero nadie sabe dónde están? ¿Dónde se están escondiendo? O sea, que alguien las vio y de pronto se escondieron, o sea, ¿qué pasó? ¿Debajo de los árboles? No, es algo que para mí es difícil de entender, sobre todo en una época en la que tenemos imágenes satelitales disponibles y de fácil acceso. Obviamente están dispersas y no es tan fácil, entonces promover, decir, ok, que se haga en lo deforestado no es tan fácil. Si fuera tan fácil probablemente ya se habría hecho, pero lo que quiero decir es que tenemos una serie de conceptos y de ideas dando vueltas que no están claras, y que confunden las decisiones políticas y técnicas que se vienen tomando, y que no ayudan en este tema. Yo creo que en este objetivo común de tratar de ver la manera más eficiente y más sostenible de proteger y utilizar nuestros recursos. Bueno, antes que nada quiero agradecer al ingeniero Carlos Rincón del capítulo de Ingeniería Forestal y al Consejo Departamental Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú, por promover esta plataforma de discusión y de debate, en el cual se aglomeran grandes pensadores y técnicos del Perú, en base a lo cual se puede, digamos, realizar un análisis integral de las propuestas para el desarrollo de la Amazonía. SPD se funda en julio de 1999 y las líneas de acción son la ecología, la conservación de la biodiversidad y ecosistemas frágiles, el tema del cambio climático, la gestión de riesgos, la incidencia y gobernanza forestal, educación ambiental y conservación y manejo de humedales costeros. Últimamente estamos trabajando fuertemente en temas de incidencia para la conservación de la Amazonía. En función a la presentación del ingeniero Cometer en cuanto a la valorización económica de las áreas deforestadas por la actividad de palma aceitera en las zonas de Tanchiyacu, bueno, como mencionaron los expositores anteriores, el doctor José Luis Capella y Julio Runada, ¿no? que lo ideal sería que el bosque se valorizara de esa manera, ¿no? Y que se incorporaran los costos a toda actividad que desearía desarrollar en algún área de bosque primario o de bosque, simplemente, para no complicar el tema, ¿no? Desde el punto de vista económico, si nosotros queremos hacer un análisis utilizando lo que utiliza el SNIP para poder desarrollar proyectos de desarrollo, que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, desde el punto de vista de nosotros, de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, lo mínimo que se debería de incorporar a estos análisis en los flujos de caja, que digamos es en la base a lo cual se hace el cálculo del valor actual neto, es el valor de la tierra. ¿Cuál es el valor de la tierra una vez desboscado el área determinada para la inversión? 100 soles, 400 soles, 20.000 soles, 5.000 soles. Eso es un factor fundamental para determinar si es que el proyecto de inversión, sea cual fuere, es rentable o no lo es, porque incrementa la inversión necesaria para poder desarrollar la actividad. Ahora, un valor actual neto, utilizando un periodo tan largo como de 30 años,
digamos, es bastante complejo también el análisis, ¿no? ¿Quién sobrevive, digamos, ese tiempo? Pero es necesario tomar ese tipo de consideraciones. ¿Por qué? Porque si no logramos, digamos, incorporar los costos ambientales del valor de la tierra nomás, no estoy diciendo toda la cobertura vegetal, todos los servicios ambientales que pueda tener, sino los costos ambientales de haber desboscado ese terreno, esa tierra, la inversión actual es difícil recuperarla. El valor actual neto lo que permite es calcular en cuánto tiempo recuperamos la inversión hecha en un determinado proyecto. Ahora, desde el punto de vista del modelo de negocio, el Perú se caracteriza por su biodiversidad, y eso lo gritamos a los cuatro vientos. Se caracteriza por tener costa, sierra y selva, poder tener un sinnúmero de climas, tipos de zonas de vida, etc., ¿no? Entonces, digamos, ponernos a desarrollar proyectos de monocultivos desde nuestro punto de vista es ir en contra de esa ventaja comparativa con la cual el Perú se crea, digamos, ¿no? O tiene. Para nosotros, el punto de partida debería ser ¿cuál es el modelo de negocio que queremos desarrollar en la Amazonía? ¿Cuál es el modelo de negocio que hace que la Amazonía genere valor? Porque un activo como de 900 millones de dólares que no genera valor sigue siendo un elefante blanco, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio? Y disculpe que insista con esto, que nosotros queremos promover como Estado, como sociedad civil, como empresarios, como emprendedores, como agricultores, que queremos desarrollar en la Amazonía. Y ahí quisiera poner un ejemplo de diferenciación, ¿no? Los monocultivos son commodities. Y digamos al otro extremo tenemos a los mercados de especialidades, ¿no? Un mercado de especialidad, por ejemplo, podría ser un café gourmet, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué te permite producir especialidades? Uno, reducir la competencia, porque tú eres el especialista en desarrollar este tipo de productos. Es un producto que solamente se puede desarrollar dentro de tu territorio. Es un producto que tú conoces, es un producto del cual tú no dependes de una genética internacional, como dependemos en la palma aceitera y en muchos otros productos, no solamente en la palma aceitera. Y puedes aumentar el precio, o sea, no te riges por una bolsa de valores que determina el precio internacional. Y en las bolsas, quienes determinan los precios internacionales son los grandes compradores. Si los grandes compradores, Nestlé, Cargill, desean que el precio baje y no comprar o sustituir un commodity por otro, el precio del commodity se va al suelo. Por eso la fluctuación y la tendencia de los commodities es la tendencia a la baja. Por eso es que las empresas que se dedican a la producción de monocultivos tipo commodity, su enfoque es reducción de costos. Es por eso, creo yo, que las inversiones que se realizan en Tanchiyacu buscan que el costo de la tierra sea cero. Porque su costo de producción tiene que ser relativamente bajo para poder enfrentarse a una ambigüedad del precio internacional. Porque si el precio baja, lo único que me defiende a mí frente a una baja del precio es que mi costo sea menor. Un mercado tipo commodity genera productos uniformes y comparables. Es decir, cualquiera lo puede producir en cualquier parte del mundo. Existen distintas fuentes de provisión, o sea, competencia. No hay mayor valor percibido, por lo tanto el cliente busca precio. O sea, el que me vende más barato, a ese le compro. Quien tiene el poder de negociación en la compra, valga la redundancia, es el comprador, no el vendedor. No. Un ejemplo claro, porque queremos también dejar en claro que la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo no se opone al desarrollo, a la actividad empresarial, sino que buscamos que no recurramos en facilismos y perdamos hoy día un activo tan grande
y que mañana nos podamos estar lamentando, como ocurre en Brasil, ¿no? En Brasil se promovió el tema de la soya, los cultivos de soya, ¿no? Y los principales compradores de estos cultivos eran las grandes empresas comercializadoras. Cargill es encargada de esto, y tiene sus compradores que pueden ser Nestlé, Cadbury, el mismo McDonald's, ¿no? Hubo una actividad de Greenpeace en la cual ellos identificaron que la actividad de producción de soya generaba desbosque y generaba deforestación. Esto fue comunicado no a las empresas, fue comunicado al consumidor, al norteamericano de a pie, al europeo de a pie, fue comunicado a través de campañas publicitarias. Y fue el consumidor de estas empresas que les dijo a las empresas: ¿sabes qué? Yo no te consumo si tú sigues deforestando la Amazonía. Y quisiera que Guillermo me apoye ponga las fotografías, por favor. En función a esta campaña publicitaria que fue desarrollada por Greenpeace, fue las mismas empresas compradoras, Nestlé, Cadbury, McDonald's, grandes compradores. McDonald's tiene un indicador económico para medir la economía nacional, el índice, la McBurger, ¿no? O sea, ya se imaginarán el tamaño de compras que genera. Le dice a sus proveedores de aceite: señores, si ustedes siguen deforestando, yo no les compro más. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron las empresas, como Cargill? Tuvieron que adecuar sus procesos y buscaron las certificaciones. El tema de las certificaciones es importante para garantizar que la actividad económica que se realiza dentro de una localidad cumple con lo que todos los stakeholders alrededor necesitan, teniendo como eje transversal al medio ambiente. Si desarrollamos una comunidad y afectamos la vida de otra, no estamos generando desarrollo. Pan de hoy es el hambre de mañana, lamentablemente, en algunos de estos casos, ¿no? Y este tema no solamente abarca a productores de aceite, productores de monocultivos, también al tema de deforestación por ganadería. Las grandes empresas compradoras como Walmart de carne a nivel mundial también han cambiado su paradigma y han cambiado su estrategia de vinculación a sus proveedores, exigiéndoles que manejen de una mejor manera sus actividades económicas, condicionando la compra. Si es que permitían una deforestación, si es que por más que estuviera permitida dentro del país, y esto va más allá de las leyes, el consumidor manda. Si el consumidor no quiere comprar un producto porque afecta a un país de alguna u otra manera, no lo va a hacer y se pierde el mercado. Estas fotos que ustedes pueden observar es en España. Greenpeace detectó la provisión de tala ilegal, o sea, madera ilegal, para la construcción de puentes en España. La gente ya no usa esos puentes. Vean qué tan poderosa puede ser, el consumidor. Yo no deseo consumir cosas que hayan afectado a terceros. Y esa es la tendencia, señores. Esa es la tendencia. Entonces, el modelo de negocio que queremos desarrollar en la Amazonía, que debemos desarrollar en la Amazonía, va a afectar a nuestras generaciones futuras, va a afectar a los stakeholders, va a afectar a las comunidades, va a afectar, y corremos el riesgo de que promoviendo este tipo de cultivos no tengan mercado. Y luego el efecto de corrección que tenemos que hacer, ahí yo sí creo que cuando damos el efecto de corrección para poder ajustarnos a lo que exige el mercado, ahí sí creo que nos vamos a gastar los 900 millones de soles por cada 10.000 hectáreas que estaba mencionando el ingeniero Cometer. Para finalizar, quiero dejar una reflexión nada más, ¿no? Estamos en una economía que desarrolla el capitalismo, ¿no?
Y hoy por hoy hay un nuevo enfoque, ¿no? El capitalismo consciente, que tiene 4 principios, ¿no? El primero es el propósito de hacer negocios, no es solo hacer dinero, va más allá de generar utilidades. El segundo habla de que todo negocio tiene que ver con los clientes y el ambiente, teniéndolo siempre en consideración. El tercero le sigue el principio que trata acerca del liderazgo. Se necesita una visión que va más allá de la generación de dinero. Y por último, la cultura, ¿no? Que debe estar basada en la confianza. Esto sonará idealismo, pero en Chile ya se fundó, ¿no? Y empresas como, espérenme un segundito para ponerles el ejemplo claro, Tata Group, Microsoft, Apple, vienen desarrollando este tipo de capitalismo consciente. Nada más, gracias.